Bien, el mensaje del día de hoy es el corazón de Dios. Estaba yo pensando que Dios quiere que seamos conforme a su corazón. Y yo me puse a pensar, pues, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es ese corazón que Dios nos pide que seamos conforme a su corazón? Y encontré 3 versículos en la Biblia que hablan del corazón de Dios. Y me voy a enfocar solo en 2 versículos esta mañana. Y bueno, usted sabe que el aparato para escuchar el corazón se llama estetoscopio. Pero usted sabe quién lo inventó. Fue este francés que está en esta pintura, que se llama René Laennec. Este francés era un médico que inventó el estetoscopio. La historia nos dice que era un médico muy tímido, era un médico que también respetaba mucho a sus pacientes, y antes no había otra forma de escuchar el corazón o los pulmones más que poniendo el oído en el cuerpo de la persona. Solo se ponía un pañuelito de seda y el doctor se acercaba y pues prácticamente invadía el cuerpo de la persona para escuchar los pulmones o el corazón. Sin embargo, pues esto le causaba cierto conflicto a Laennec, y dice la historia que alguna vez vino una mujer un poco obesa, y así dice la historia, con un busto voluptuoso, y Laennec pues estaba tímido y le tenía que oír el corazón. Y dice, ¿ahora cómo le hago para oír su corazón? Pues porque pues, me está estorbando ahí su busto. Y él recordó que los niños en los árboles, en las ramas, uno le rascaba a un lado de la rama, el otro se ponía el otro lado de la rama y escuchaba el sonido del que estaba rascando del otro lado de forma amplificada. Y entonces él vio su libreta de notas y lo hizo un rollito, y fue como solucionó esa parte y pudo escuchar así el corazón, y se dio cuenta que inclusive lo escuchaba de forma un poco mejor, y ahí le nació la idea del estetoscopio. De hecho, en la pintura, si ustedes ven en la mano, tiene ahí una forma del primer estetoscopio que parecía un poquito larguito. Lo tiene ahí en su mano, no es una pistola, es de los primeros estetoscopios que se usaron hasta lo que nosotros conocemos el día de hoy para escuchar el corazón. Hoy vamos a escuchar un poquito el corazón de Dios, hermanos. No tenemos un aparato de radiografía, no tenemos un estetoscopio, no tenemos rayos X, pero tenemos la Biblia. Y la Biblia nos va a abrir 2 ventanitas para ver el corazón de Dios. ¿Qué se imagina que hay en el corazón de Dios? ¿Qué se imagina usted que va a encontrar en el corazón de Dios? ¿Qué cree que diga la Biblia? Pues yo me fui de espaldas cuando vi lo que hay en el corazón de Dios, porque no pensé que la Biblia hablara de eso. Pero bueno, quiero también comentar que quizá usted me diga, bueno, es que Dios es espíritu, y un espíritu pues no tiene cuerpo. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, y sí es cierto, Dios no tiene cuerpo, pero hay algo en la Biblia que se llama el antropomorfismo de Dios. ¿Qué significa eso? Antropos es hombre, morfos es forma. Entonces, que Dios a veces toma formas de hombre simplemente para explicar lo eterno, para explicar aquello que nosotros no hemos visto ni hemos entendido, para poder nosotros entender por medio de formas humanas lo que Él nos quiere dar a entender. Porque Pablo subió al cielo alguna vez, dice, y que se quiso escribir lo que había visto en el cielo, y simplemente escribió cosas que ojo no vio, ni oído ha oído. Es lo que nos espera. Porque no hay manera de explicarlo, porque son cosas que tú y yo no conocemos, las que nos esperan en el cielo. Pero Dios utiliza a veces forma humana, y por eso la Biblia dice que Dios tiene nariz, que Dios tiene oídos, que Dios tiene ojos, boca, dedos, pies, espaldas, y puedes ver más cosas, espalda y corazón. 3 versículos en la Biblia hablan del corazón de Dios. El primer versículo, hermanos, está en Génesis capítulo 6. 4 capítulos después de que Dios creó al hombre. 4 capítulos después, la Biblia nos abra su primera ventanita para que podamos ver el corazón de Dios. Y dice así este versículo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. ¿En dónde? En su corazón.
¿Qué es lo que estamos viendo en esta ventanita que Dios tiene en su corazón? ¿Qué tiene? Dolor. ¿Usted pensó cuando le dije qué cree que tenga Dios en su corazón, que lo que iba a decir la Biblia es que tiene dolor? Yo no me imaginaba que lo que iba yo a encontrar en el corazón de Dios era dolor. Y lo que más me pone a mí a pensar es que el dolor que le provocamos a Dios es porque Él ve lo que está en nuestro corazón. El dolor del corazón de Dios lo provoca ver lo que tú y yo tenemos en el corazón. Es como que algo raro, que Dios vea mi corazón y que eso le provoque dolor a Él. Porque la Biblia dice, Dios le dice a Samuel: no veas lo que ven todos los hombres, no veas lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Hoy nos bañamos, nos peinamos, nos arreglamos, estamos delante de Dios, pero Dios no nos está viendo cómo venimos vestidos, cómo venimos peinados, si nos bañamos o no. ¿Sabes qué está viendo Dios esta mañana? Nuestro corazón. Y eso le está provocando alguna reacción. ¿Qué crees que le esté provocando a Dios esta mañana? Que Dios vea tu corazón. Dice que la Biblia en Salmo 14:2 que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Le duele a Dios ver en nuestro corazón que pongamos distancia entre Él y nosotros? Porque Él haya puesto el medio. Más adelante vamos a recordar lo que Él hizo en la cruz. Él ya puso el medio, pero nosotros nos alejamos de Él. Nosotros somos los que ponemos una distancia, porque pensamos, y este es el mensaje principal de esta mañana, hermanos, porque nosotros pensamos que entre Dios y nosotros hay algo que se ha quebrado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a Dios con muchas ganas y con muchas ganas de servirle. Pero de repente en nuestra vida cristiana, que es larga, que no es una carrera de 100 metros, que es una carrera que tenemos que ir paso a paso, de repente caemos, de repente fallamos, de repente las cosas no salen como tú te las pensaste. Y llegas delante de Dios y te arrepientes y caes de rodillas y le pides perdón una vez, 2 veces, 3 veces. Sin embargo, ya la cuarta, la quinta vez, tú como que dices: ay, ya no, Señor, otra vez vengo con lo mismo. Y eso empieza a provocar una separación entre Dios y nosotros. Y pensamos que Dios está enojado con nosotros. Sí, es cierto. La Biblia nos dice que hay dolor en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos pecados ahí que no hemos quitado. Porque no somos lo que deberíamos de ser. Porque no hacemos lo que debemos de hacer y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Hay dos situaciones cuando nosotros pensamos que Dios nos ha dejado de amar. Una, cuando nos suceden cosas malas. ¿A usted le han sucedido cosas malas? A todos nos han sucedido cosas malas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado. La enfermedad, toda la situación de guerras, toda la situación de pleitos, es una consecuencia del pecado. Nosotros vivimos en este mundo y no somos inmunes a todo lo que pase. Podemos vivir hambre, podemos vivir guerras, podemos vivir enfermedades. No lo sabemos. Dios puede permitirlo. Pero luego cuando pasamos por estas situaciones pensamos que Dios nos ha dejado de amar, y no hay nada más mentiroso que eso. Dios nos sigue amando. La segunda cosa cuando pensamos que Dios nos deja de amar es cuando nosotros hacemos cosas malas. Porque pensamos que Dios no podría seguirnos amando siendo como somos. Pero la Biblia nos dice que Dios nos amó desde antes que naciéramos. Y nos amó con un amor inigualable.
Un amor que no puede amarnos más. No lo vamos a sorprender, hermanos. Lo que usted haga diariamente a Dios no lo sorprende. Dios ya vio desde que nació hasta el día que vamos a partir a la tumba, todos los días, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, y Dios dijo: yo morí por ti, yo te amo, tal y como tú eres. Por eso el mensaje principal de esta mañana es recordarte que Dios te ama, que siempre lo ha hecho, hermano, y que siempre lo hará. Ese es el mensaje que me dijo directamente Dios que te dijera: no te ha dejado de amar. Yo creo que teológicamente ninguno de nosotros debatiríamos esta idea. Nos queda claro que Dios nos ama, pero ¿sabe qué? Tenemos problemas en aceptarlo en la forma de vivir. Es mucho más fácil tener el concepto correcto teológico en cuanto al amor que captarlo de manera correcta en nuestra experiencia y emociones diarias. Lo queremos acá, pero a veces aquí no. Nos cuesta trabajo aceptar que Dios nos ama, pero Dios nos ama. Dios nos ama, y ese es el mensaje que siempre Dios nos está dando. Cuando nosotros pensábamos, los ancianos, ¿qué sería el tema que vamos a tocar después de que hablamos de la obediencia? Yo decía, bueno, pues vamos a hablar de los dones, porque quizá algunos hermanos pues no saben cuál es el don que tiene que puede tener para que lo pueda practicar. Y me queda claro, Moy Martínez dijo: ¿por qué no hablamos del amor? Y me queda claro que fue guiado por el Espíritu Santo. Todos dijimos: sí, claro, el amor. Porque 1 Corintios 13 nos dice que si yo tuviera todos los dones, que si yo hablara en lenguas, que si yo diera todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena. Y al final termina 1 Corintios que prevalecen la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y por eso queremos hablar del amor. Pero antes de que empecemos a hablar del amor al hermano, del amor a la esposa, del amor a los hijos, del amor a los enemigos, queremos hablar del amor de Dios hacia ti. Porque es muy posible, hermano, que a lo mejor cuando tú oigas: es que Dios quiere cristianos obedientes, a lo mejor tú ya te sientes como si Dios te hubiera mandado a la banca. Se sorprenderían la cantidad de cristianos que piensan que como que ya cambiaron de división, como si jugáramos en el fútbol y que bajaron a la segunda división. Se sorprenderían de cuántos cristianos piensan que por lo que han hecho, que por lo que han dicho, que por lo que han vivido, yo ya no caigo en esa categoría de un cristiano obediente. Y mi principal función en esta mañana, hermanos, es decirte que Dios te sigue amando, que no has cambiado de categoría, que no hay cristianos de primera ni de segunda. El mismo Espíritu Santo lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene Moy, lo tiene René, lo tiene Mari Carmen. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos todos. Nadie tiene un mayor Dios dentro es el mismo, hermanos. Dios nos sigue amando igual. A nadie ha dejado de amar, ni una milésima, ni un grado. Dios se muere todos los días de amor por nosotros. Ese es el Dios en el cual creo. Ese es el Dios al cual sirvo. Dice 2 Timoteo 2:13 que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es Él, hermano? Dijimos al principio que Dios es espíritu, pero también dice 1 Juan 4:8 que el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no es que sienta amor, Dios es amor. Es decir, amor y Dios son sinónimos. Él no puede negarse a sí mismo, no puede dejarnos de amar. Si nos deja de amar, se negaría a Él mismo y dejaría de ser el Dios en el cual creemos. De hecho, la Biblia es una historia de amor desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no dejó de amar a Adán y Eva cuando cayeron en el huerto. Dios no dejó de amar a Abraham cuando dejó la tierra prometida y se fue a Egipto y tuvo que mentir 2 veces por su esposa. No dejó de amar a Moisés cuando asesinó, cuando le golpeó a la piedra. No dejó de amar a David cuando
cometió adulterio y cuando fue autor intelectual de un asesinato. No dejó de amar a Jonás cuando le dio explícitamente una orden: ve y predica, y él dice: no voy, y me voy en el orden contrario. No dejó de amar a Pedro cuando le negó 3 veces el mismo día que le había dicho: yo contigo voy a ir a la cruz. ¿Por qué piensas que Dios te ha dejado de amar? ¿Por qué piensas que Dios ya no te ha dado una nueva oportunidad? Esa es la misma estrategia que Satanás ha usado desde el inicio: hacernos creer que Dios ya se chocó de nosotros, que no tenemos oportunidad. Esa es la misma estrategia que tú puedes ver en la Biblia y que sigue utilizando hoy en día a nuestros oídos, y que muchos cristianos lo siguen creyendo. Estoy en la banca, no soy digno de participar, no soy digno de hacer. ¿Sabes qué? Nadie es digno, nadie. Estamos aquí por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios. Por eso yo puedo leer primera a los Corintios 13. En lugar de decir amor, puedo cambiar esa palabra, porque Dios es amor, y ponerle Dios. Y me da una definición de lo que es mi Dios. Mi Dios es sufrido, le duele el corazón. Mi Dios es benigno. Mi Dios no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Mi Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo. Mi Dios no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque Dios nunca deja de ser. Si este pasaje hablaba del amor, y si Dios es amor, este pasaje habla del Dios al cual sirvo. El segundo pasaje, hermanos, en la Biblia que habla del amor de Dios, de su corazón, es Oseas capítulo 11. Por cuestiones de tiempo no me va a dar tiempo a explicar toda la historia de Oseas, que es una historia magnífica, pero le invito a que usted en la semana vea lo que vivió Oseas. Oseas, Dios le pide que se case con una prostituta. Es un profeta de Dios, y le dice: ve ahí donde se ponen en las esquinas y consíguete una esposa prostituta. Oseas va, la busca, la ama, la saca de ese ambiente, le da casa, le da de comer, le dice: yo te doy un nombre, ven conmigo, yo te amo. Y a través de toda esa historia te vas a dar cuenta que Gomer, que es el nombre de la esposa, le fue infiel muchas veces. Volvió a trabajar. Inclusive te vas a dar cuenta por los nombres que Oseas le pone a sus hijos, que hasta Oseas dudaba si eran hijos de él. Y Oseas lo sabía. Y cuando llega al capítulo 11, cuando Dios le empieza a escribir lo que tenía que poner en este capítulo 11, estoy segurísimo que Oseas sabía exactamente lo que Dios siente por nosotros, porque Dios le hizo pasar por esa situación similar. Primero empieza Dios hablando cómo nos ama como un padre. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Puse en color rojo porque vemos en este capítulo el amor de Dios, pero también vemos la rebeldía de su pueblo. En un color como rosado pongo el amor de Dios, en un color rojo más oscuro está la rebelión de su pueblo. Aunque él era un padre que lo amó desde Egipto y que lo buscó, él, entre más lo llamaba, más se alejaba. Similar a nosotros, hermanos. Entre más te llama Dios, más te alejas. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso, fíjate lo que hace Dios, enseñaba a andar como un papá que enseña a andar, a caminar a su hijo. Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Pero ¿saben qué? No conoció que era yo quien le cuidaba. Todo lo que has vivido, hermano, todo lo que has vivido, todo hasta donde has llegado, es Dios. No es tu habilidad, no es tus ganas de vivir, no es porque le echas ganas. Ha sido Dios. Y a veces no lo reconocemos como tal. Sigue diciendo el pasaje. Ahora, esta es la parte cruda donde Oseas se da cuenta que Dios también nos ama como un esposo a su esposa, y le dice: con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos los que has
como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Fíjate, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Por qué tiene dolor en su corazón Dios, hermano? Porque no podemos juzgar a Israel. Muchos de nosotros nos vemos reflejados en ellos. Entre más Dios nos llama, más nos alejamos. Entre más Dios nos quiere atraer con cuerdas de amor, nuestra rebelión es día con día. Y aunque oramos y le decimos el Altísimo, realmente en nuestra vida no le queremos enaltecer. Basta con que se te invite a un ministerio, con que se te invite a hacer alguna actividad. No. Espérate. No te quiero enaltecer. Y ahí es donde les pregunto, dijera el expresidente. Si tú fueras Dios, dijera el expresidente, ahí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si tú fueras Dios con este pueblo, ¿tú qué harías en reacción y en respuesta a todo lo que hizo el pueblo? ¿Tú qué harías? Creo que solo hay una cosa lógica y justa por hacer con este pueblo, y es dejarlos y abandonarlos a su suerte. Nadie diría que Dios está haciendo algo incorrecto ni algo injusto. Los busqué, los llamé, no quisieron, los dejo a su suerte. Nadie de nosotros se atrevería a decirle a Dios, oh, qué injusto eres, ¿por qué hiciste esto? Sería algo justo. Y viene el versículo, hermano, que habla del corazón de Dios. Uno de mis versículos favoritos, que me ha hecho llorar como un bebé, porque es la respuesta de Dios. ¿A qué? Hacia mi vida, hacia tu vida, hacia el pueblo de Israel, hacia todos aquellos que alguna vez lo hemos rechazado. Fíjate lo que dice Dios. ¿Cómo podré abandonarte? Le duele en el corazón. ¿Cómo podré? Tan solo preguntarse a Dios, imaginarse hacerlo, le dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín, que eran dos ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas con azufre? ¿Cómo podré hacerte lo de Sodoma y Gomorra? No. Y ahí habla del corazón de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Si fuéramos doctores y viéramos este resultado, que hay dolor, que hay una miocarditis porque se le está inflamando el corazón al paciente, diríamos, este paciente está grave, algo está pasando. Y eso es lo que nos da estas dos ventanas al corazón de Dios. Nos dice que hay dolor y que hay inflamación de compasión y de amor por ti. Qué profundidad, qué altura, qué anchura del amor de nuestro Dios. A pesar de nuestras faltas, de nuestro poco interés, de nuestros deslices, a pesar de los designios de nuestros pensamientos, que es continuamente el mal, a pesar de que no hacemos lo que debemos hacer y hacemos lo que no queremos hacer, a pesar de nuestra imperfección, de nuestro poco entendimiento de su amor, de nuestra incapacidad de recibir tanto amor, de nuestro orgullo, de nuestra lengua, de nuestras pasiones, de nuestra desobediencia en no proclamar el evangelio, a pesar de que Satanás muchas veces nos ha acusado delante de él, a pesar de nuestro poco amor a nuestros hermanos, al prójimo, aún así nos dice: no puedo abandonarte, no voy a abandonarte, no voy a abandonarte. Te amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré. No me gusta lo que veo en estas radiografías, pero es la verdad. Dios se inflama de compasión por nosotros. La Biblia nos dice que no solo Dios es amor, sino que Dios es un fuego consumidor también. Es santo y es muy limpio para ver el mal, pero a la vez no quiero abandonarme. ¿Cómo resuelvo ese conflicto, hermanos? En la
de su Hijo. Esos brazos abiertos en la cruz es la invitación para que todo el mundo venga a Él y escuche su corazón. No necesitas un estetoscopio, necesitas estar cerca, no necesitas alejarte. Es tan ilógico alejarse como aquel enfermo que llega a un hospital y dijera: es que estoy muy enfermo, ¿saben qué? Mejor me voy a mi casa y ya que me componga entonces ya vengo al hospital. Y mucha gente eso hace en las iglesias. Es que no puedo estar acá, mejor me voy allá afuera y ya que componga un poco mi vida, entonces vengo acá. No, Dios te quiere tal y como estás. En mi experiencia, todas las personas que han dejado algún ministerio, que se han alejado un poquito, que han dicho: bueno, voy a descansar un poquito, las cosas no han terminado bien, porque lejos de Él, nada podemos hacer. Terminamos, hermanos. Hay unas preguntas en Romanos 8:33 al 35 que me gustaría que de una vez por todas las respondiéramos, porque las deja en el aire Pablo. Y no hay una, bueno, sabemos la respuesta, pero quiero que la digamos con convicción. Que la digamos con convicción a nosotros mismos y de una vez por todas a nuestro acusador. Y que le digamos con convicción la respuesta. Y la primera pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Más fuerte, hermano, con convicción. Dígaselo a usted mismo y dígaselo al enemigo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, hermanos. Vamos a pasar a la Santa Cena. Aquí terminamos la transmisión en línea. Y la reflexión, hermanos, es que Dios te ha amado. Siempre te ha amado y siempre te amará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias porque tú moriste por mí en la cruz, porque, Señor, al ver tu corazón que hay dolor, pero al ver también que hay tanto amor, al ver que se inflama de compasión por mí, no me resta más que agradecerte, Señor, y tener siempre en mente que nadie delante de ti tiene el poder de acusarme, nadie delante de mí tiene el poder de condenarme. Señor, gracias porque todo eso es por el sacrificio de tu Hijo. Señor, agradecemos todo esto. Y ahorita que vamos a recordar tu sacrificio en la cruz, queremos que, Señor, también nuestras alabanzas internas las tomes. Si hay alguien que tenga que ponerse a cuentas contigo, Señor, que sea el momento, que no lo deje para mañana. Señor, porque tú nunca nos has dejado de amar, ni nunca nos dejarás de amar. En Cristo Jesús. Amén.